Muy buena gente. Yo de nuevo, yo acá, no sé qué les habrá parecido el último vídeo. Yo me he quedado bastante movilizada porque para mí sacar a luz todo esto, pues es que no me es fácil. No es algo de decir, ay, qué lindo, voy a armar controversia, qué lindo. Sé que la gravedad que o el impacto que puede tener o que a mí me gustaría que tuviera, pero no por el lado de la controversia en sí, sino por el lado de che, movámonos del lugar y seamos un poquito más responsables. Eh, Ahora quería hablarles un poco de las religiones y sé que son temas generalmente prohibidos, ¿no? O sea, dinero, política, religión, no hables. Y cómo no voy a hablar en el momento que estamos. O sea, cómo no voy a hablar y cómo no voy a atacar esos temas cuando hay guerras, cuando la política eh, está haciendo una batalla muy fuerte y que de eso depende la humanidad también, ¿no? Porque los líderes no son más que la representación mental y espiritual y la elevación del pueblo. Entonces, ¿cómo me voy a quedar callada? Para mí no es algo aparte, o sea, no es como, está la vida y después está la política, o sea, no, los líderes que tenemos representan la conciencia y la elevación espiritual de nuestro pueblo, entonces hay que analizarlo por ahí, ¿no? Yo creo que ya he dicho de qué lado estoy un montón de veces. Y si bien tengo mi propio criterio porque no me pongo la bandera de nadie, si vos me decís qué bandera te pones, yo me pongo la bandera de Aries Proyecto 5D y lo demás me importa un carajo. Puedo tener a favor y en contra de decir, bueno, estoy a favor de Trump, perfecto, pero también tengo cosas para criticarle o me encantaría sentarme a tomar un café con él y preguntarle un montón de cosas. A Bukele también, creo que ha hecho unas políticas muy buenas, pero también tengo mis dudas sobre él y creo que él es el principal que me encantaría sentarme a tomar un café y decirle, che, ¿qué pasa acá? ¿Por qué tomaste esto? O un poco de su historia, de dónde vienen. Yo no sé si ustedes se toman el tiempo de analizar y de estudiar a cada líder que va subiendo al poder. Yo particularmente lo hago y me gusta mucho hacerlo y siento una responsabilidad por hacerlo. Entonces, dicho esto, creo que ahora más que política me gustaría tocar un poco el tema de la religión, que es la que nos prohíbe hablar de sexualidad, la que nos prohíbe hablar de astrología, incluso la que nos prohíbe ponernos en un bando político y que tenemos que supuestamente ser humanistas y amar y ser buenos con todo el mundo. Y es el cristianismo el que nos dice que tenemos que ser buenos, pero buenos según quiénes. O sea, yo cuando me dicen tenés que ser buena, pero buena según quién. O sea, yo tengo mis parámetros de bueno y entiendo que el otro tiene sus propios parámetros de bueno y que pueden perfectamente no concordar, o sea, que pueden ser perfectamente diferentes. ¿Por qué tienen que ser los mismos parámetros de bueno? Capaz que para una persona le está dando moneda a un pobre y esa persona está siendo buena y yo lo estoy viendo como un perfecto, capaz que estás dando limosna en la iglesia, pero en tu trabajo estás siendo un reverente y eso a mí nadie me lo asegura, entonces, ¿por qué voy a tildar a una persona de buena solamente por un gesto? Entonces, ¿por qué nos obligan las religiones, sobre todo el catolicismo, a ser buenos? ¿Por qué tenemos que ser buenos? Buenos según quién, ¿sí? Nos tenemos que portar bien, ok, nos tenemos que portar bien según quién, ¿sí? Yo creo que es muy cuestionable la religión católica. De hecho, a mí me echaron de la iglesia como 3 veces. No me querían dejar hacer la confirmación porque me decían que mis pensamientos no eran católicos. Y yo simplemente le había preguntado a mi catequista sobre el tema del suicidio.
y decían que esas personas no van al cielo. Digo, ¿cómo que no van al cielo? ¿Por qué no van al cielo? Y no sé, eso es lo que la Biblia dice. Y a mí me hirvió la sangre. Tuve una compañera que salió llorando del curso ese porque ella tenía a su padrino que se había suicidado. Y le mando un beso. No sé si se acordará de mí, Jenny, pero me tocó mucho su historia y me tocó mucho el cómo esa catequista sin ningún conocimiento solamente hacía y decía y repetía como loro. Creo que un loro piensa más lo que decía la Biblia. Entonces yo creo que es muy cuestionable. Yo creo que tenemos que empezar a pensar un poco más abiertos porque tenemos que ser buenos según quién, ¿sí? Tenemos que seguir las reglas de quién, ¿sí? ¿Acaso nos están enseñando y diciendo que tenemos que ser sumisos y manipulables y dejar que otros abusen? ¿O cuál es el rol que ellos quieren que tomemos? ¿Por qué está prohibido hablar de sexualidad? O sea, déjenme de joder de que María se quedó embarazada sin tener relaciones sexuales. ¿Por qué está prohibido hablar de las relaciones sexuales? No entiendo, la verdad. ¿Por qué está mal hablar de sexualidad? ¿Por qué está mal? No sé, y María y José tuvieron relaciones sexuales. Quieren hacerlo místico, quieren hacerlo más misterioso, quieren hacerlo, pero por hacerlo así, para mí nos están cagando y nos están ocultando una verdad. A través de la sexualidad hay una gran elevación espiritual. O sea, la sexualidad se nos ha vendido como solamente la parte física, como solamente no sé si se puede decir por acá, pero bueno, ir a cabaret o ir a puteros o el sexo de una noche o el perreo que se usa ahora con el reggaetón y pensamos que eso es la sexualidad y no habla la religión y eso no pasaría si desde chico, yendo a la iglesia, en vez de decirnos que María se quedó embarazada en obra del Espíritu Santo, porque si yo fuese José y mi esposa se queda embarazada del Espíritu Santo y encima yo me tengo que hacer cargo de ese niño, pues yo lo mando a la... O sea, para ser sincero, o sea, yo creo que José era humano también. O capaz que no lo hubiese creído y hubiese pedido un ADN, por lo menos, ¿viste? Antes de hacerme cargo. Yo no sé si en esa época existían, pero déjense de joder. O sea, no lo veo real, no lo veo lógico. No compro esa versión, no me cierra esa versión para nada. Por otro lado, no tengo el trípode, lo siento, y estoy grabando con el celu. Es lo que hay de momento. Y si desde chico en la iglesia, en vez de decirnos que María se quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, nos enseñaran que la importancia de la sexualidad, la importancia de cuidar la sexualidad como un templo, de cuidar el útero de la mujer como un templo, de que nos expliquen el poder del útero de la mujer, tanto para la mujer como para el hombre que ingresa en ese útero. Si nos enseñaran lo delicado que es jugar con esas energías y de la fusión energética tan bonita e importante a nivel espiritual que surge de la sexualidad. Si nos enseñaran todo eso de chico, hoy los que dicen que el reggaetón es algo malo, de hecho ni siquiera existiría capaz que el reggaetón, o lo podríamos ver desde otro lugar. No puedo criticar porque no te puedo decir no escucho nunca reggaetón. O sea, de hecho hay una cantante que me encanta y ella es bastante andrógina. De hecho ella es lesbiana y me encanta escucharla. Me encanta su música, me encanta sus sonidos. Entonces tampoco puedo decir, ay, yo soy pura y si el sexo no es espiritual,
me parece que hacen unas letras y una música de puta madre. Discúlpenme a lo que no les guste el reggaetón, pero ella en particular me gusta mucho. Y, y no estaríamos donde estamos. Entonces yo no sé si recuerdan que el vídeo anterior, pues yo les hablaba de que hay la religión oculta información, que si no lo hubiese ocultado no estaríamos hoy donde estamos. Bueno, en parte es esta parte que yo les cuento de la sexualidad y que lo veo tan pobre y que la gente le tiene tanto miedo y le tiene miedo por falta de conocimiento. Le tiene miedo porque nos hemos acostumbrado a que es algo malo, de que es algo sucio, de que es algo así del boliche, de que es algo que tenemos que ocultar. Y yo creo que no hay nada más lindo. De hecho, yo viajé y tuve una situación con mi padre donde yo les contaba un problema que estaba teniendo y para mí no fue nada más liberador que decirle a mi padre, tranquilo, que a nivel sexual puedo ser bastante selectiva y para mí la sexualidad es algo espiritual, no es algo físico. Y poder hablar con mi padre de eso, aunque capaz que no es la persona más abierta o nunca había hablado de él de esa forma, creo que es lindo hacer saber y poner eso sobre la mesa con las personas que nos importan, ya sea nuestra familia, nuestras parejas, nuestros amigos. Nos han restringido, nos han omitido información que hoy nos liberaría muchísimo. Entonces, ¿cómo me voy a guardar todo esto? Y capaz que dicen, che, y esta mina, ¿por qué sale a hablar de sexo o de sexualidad? Para mí es lo más importante. Para mí el sexo no es algo banal, para mí el sexo no es algo pasajero y me lo tomo incluso en mi vida cotidiana de una forma muy, muy importante. No lo puedo tomar como algo banal. Inclusive mujeres que le haces un favor y las tratas bien y demás, y lo primero que hacen es ofrecerte sexo o querer estar con vos. Por un lado, yo lo que veo es la carencia de cariño que tienen esas mujeres, la carencia de atención que tiene esa mujer, que por ayudarla o hacerle un mínimo de atención, pues ya te ofrecen. Y por otro lado, lo débil que está lo masculino, que no sabe atender a esa mujer. Y por otro lado, el que no me están poniendo un filtro a ver a quién le están ofreciendo su sexualidad y a quién le están ofreciendo su útero. Entonces es algo que me parece muy grave. Yo creo que es un tema muy importante, a mí personalmente es un tema importante, en donde yo cuando empecé a estudiar Kabbalah, y la Kabbalah lo que te dice, todo es sexualidad, todo está basado en la sexualidad, todo está basado en entender cómo funciona lo masculino y lo femenino, y ahí es cuando me atrapó. Yo no puedo evitar decir, bueno, he encontrado por qué me interesan tanto estos temas que socialmente están prohibidos, como hablar de política, de sexualidad, incluso de dinero. A mí me ha un tema que me cuesta incluso hablar y que estoy intentando descifrar el por qué. Pero sí, soy bastante abierta en hablar, pero a veces soy un poco dura en otros temas y he conocido como distintos lados del dinero, del poder, que creo que todavía a nivel personal necesito descifrar. Pero a nivel sexual, sí es algo que hablo deliberadamente y muy libremente con las personas a mi alrededor, con las personas que incluso que se me acercan y que dejo en claro lo importante que es para mí. Y lo que duele, que a veces jueguen, ahora les hablo como mujer, que un hombre juegue con vos después de saber lo importante que es para vos tu cuerpo, tu útero, tu templo, y que no conozcan o no le den esa debida importancia, duele muchísimo. Y se lo atribuyo a las religiones, mátenme si quieren por esto, pero creo que desde chiquitos creer que María se embarazó por el Espíritu Santo sin ninguna relación sexual, pues nos ha infantilizado demasiado. Tanto que no hemos podido darle la importancia de vida a la sexualidad de nuestra vida y a nuestra evolución espiritual. Yo creo
que es muy, muy importante para nuestra evolución espiritual en la sexualidad, entenderla, disfrutarla y hacernos responsables de ella también. Se lo atribuyo a las religiones y se lo atribuyo también a que, claro, una mujer hasta que no tiene su primer periodo no entiende, y a mí me pasó que mi madre no me explicó, no me supo explicar, no supo cómo afrontarlo porque en esa época no se hablaba y tuve que ir a una ginecóloga que me explicara cómo funcionaba mi cuerpo porque no tenía la más mínima idea. Creo que debemos ser más abiertos, más responsables, y si bien me encantaría poder explayarme y explicarles de dónde, la teoría de dónde viene todo esto, yo creo que no da para un video de YouTube. Me encantaría el día de mañana poder tener una conferencia masiva de gente, y es mi sueño, explicando estos temas que son realmente importantes. Me vale madre una charla TED, me vale madre una charla que no sea, que sea, digo, TED en el sentido de los humoristas, de los monólogos. Lo que yo quiero es hacer conferencias realmente informativas de temas que no se están hablando, y ese es mi gran sueño. No da para explicárselos en un video de YouTube, pero sí da para abrirles la mente, para sembrar las semillas en su mente y decir, empiecen a indagar, empiecen a estudiar, porque lo que nos están vendiendo no es lo que realmente es. Sean independientes, sean dueños de su propia mente y rieguen su mente con sus propios pensamientos. No se dejen llevar por lo comercial, porque eso es lo que nos arrastra hasta la vanidad que estamos viviendo hoy en día. Entonces nada, tenía muchas ganas de desquitarme de esto después del último vídeo, hablarles de por qué le estaba diciendo que las religiones nos están ocultando información, nos infantilizan sobre la parte sexual y le quitan importancia a algo que para nuestra evolución espiritual es sumamente importante, y debemos hacernos responsables sobre eso. Así que bienvenidos a mi universo, bienvenidos a mi mente. Al fin pude sacarlo de mí, y espero que este vídeo les riegue un poco la mente para que empiecen a estudiar y a indagar un poquito más y a valorar más su sexualidad desde el lado espiritual y no solamente desde el lado físico, porque cuando lo estudian desde el lado espiritual, lo físico se queda chico. Les mando un abrazo enorme, gracias por verme, gracias por apoyarme, y que vamos a desentrañar este mundo parte por parte, como dice Jack. Les mando un abrazo gigante, gracias por su apoyo, gracias por darle like, comenten y háganme preguntas, que es lo que a mí me va a gustar mucho, que me va a ayudar al algoritmo y que me va a ayudar mucho a crear nuevo contenido. Así que siéntanse libres de explicarse, de explayarse, de expresarse, porque acá el crecimiento es de todos, no es solamente que yo estoy acá como profesora. Yo crezco con ustedes y voy a crecer también con sus preguntas, porque a mí me encanta cuestionarme e ir por más. Así que no nos conformemos con un videito de 20 minutos. Vamos por más, indaguemos, pregunten, escriban, opinen y sean libres mentalmente. Les mando un abrazo enorme y gracias por su apoyo. Que estén muy bien.